Ujú. Muy bien, chicos. Entonces les comentaba, habíamos visto lo de los criterios diagnósticos, ¿de acuerdo? Sí quedamos claros con esta parte de glicemia en ayunas y curva de tolerancia. En esta segunda etapa del laboratorio, ¿verdad? Que es la discusión sobre lípidos, les comentaba que son temas muy relacionados, ¿verdad? La detección de lípidos, dislipidemias, como enfermedad crónica, enfermedad cardiovascular, ¿verdad? El desarrollo de diabetes, son temas muy relacionados entre sí. Y que de hecho una persona que ya tiene diabetes tiene un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. También les comentaba, ¿verdad? O no sé si me llegaron a escuchar y si en eso se me fue el internet y no me di cuenta, de que existen una serie de factores modificables y no modificables, ¿verdad? Dentro de los factores no modificables, ¿verdad? Están la edad, por ejemplo, el sexo y la predisposición genética. Afortunadamente, también existen factores modificables muy importantes que tienen que ver con hacer cambios en estilos de vida más saludables. Recientemente, chicos, y esta información es de esta semana, la Asociación Americana del Corazón en los Estados Unidos actualizó la lista de factores modificables relacionados con enfermedad cardiovascular. Por ejemplo, están la dieta saludable, que ese siempre ha estado, realmente siempre se ha hablado de 6, 7 factores no modificables para el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Uno de estos es, por ejemplo, una dieta heterogénica, una dieta poco saludable. Un segundo factor es el sedentarismo, ¿verdad? O el no realizar actividad física. Encontramos que el manejo inadecuado de la glucosa o valores de glicemia en pacientes diabéticos también es un factor importante. El peso, ¿verdad? La obesidad es un factor de riesgo también para prediabetes, para diabetes, para enfermedades cardiovasculares, solo por mencionar algunos casos. La dislipidemia, es decir, los valores altos de lípidos en sangre, y aquí es donde es sumamente relevante las pruebas que ustedes van a realizar la próxima semana, es otro factor de riesgo. La hipertensión arterial y el fumado. Recientemente, esta asociación ha incluido como un parámetro importante, ¿verdad? Protector relacionado con salud cardiovascular, por ejemplo, las horas de sueño. El mantener un número mínimo adecuado de horas de sueño dependiente de la actividad física y de la edad de la persona. Y acá abajo pues les dejo en esta presentación la referencia por si ustedes la quieren revisar, ¿verdad? Que es un reporte bastante interesante y muy actualizado. Entonces, dentro de las pruebas diagnósticas, muchachos, que ustedes van a realizar la próxima semana, está la determinación de los triglicéridos. En el sentido del análisis de laboratorio, para lípidos y para glucosa, es muy importante la preparación del paciente, es decir, las indicaciones que ustedes tienen que darle al paciente previo a que esta persona llegue a hacerse el examen de sangre. O sea, en el caso de los lípidos, el paciente debe mantener un ayuno mínimo de 12 horas, ¿verdad? En un rango de 12 a 14 horas y no ingerir alcohol al menos 48 horas antes, ¿verdad? De realizarse la prueba, porque todos estos factores evidentemente van a interferir con el resultado final. La muestra de elección siempre suero, ¿verdad? Que es lo que ustedes van a utilizar, y la determinación de triglicéridos se hace igualmente por el método enzimático acoplado con espectrofotometría. Entonces, los triglicéridos presentes en el suero van a ser hidrolizados por medio de la enzima lipasa a glicerol más ácidos grasos. Este glicerol va a ser posteriormente fosforilado en presencia de ATP por medio de una glicerol quinasa, ¿verdad? Que lo va a transformar a glicerol 3-fosfato liberando ADP. Este glicerol 3-fosfato en presencia de oxígeno va a ser oxidado por efecto de una glicerol oxidasa, formando dihidroxiacetona fosfato y peróxido de hidrógeno. Y vean que al final se vuelve a acoplar esta reacción indicadora o reacción de Trinder, en donde el peróxido, en presencia de la 4-aminofenazona, en este caso es un cromógeno, es un aceptor cromogénico diferente, un poco estructuralmente, pero que cumple la misma función que se conoce como 4-aminoantipirina, pero tiene una función similar.
La 4-aminotipirina en presencia de clorofenol capta precisamente los oxígenos, ¿verdad?, liberados del peróxido de hidrógeno y va a formar una quinoneimina. La quinoneimina es un compuesto coloreado, ¿verdad?, cuya absorbancia va a ser directamente proporcional a la concentración de triglicéridos presentes en el suero, liberando HCl y agua, ¿verdad? Entonces vean que incluso la manera de analizar triglicéridos, chicos, es exactamente igual que con glucosa, por eso no les estoy poniendo aquí la parte experimental, que de hecho ustedes ya la revisaron y la van a revisar otra vez para la próxima semana, porque los volúmenes incluso son los mismos, ¿verdad? Es un mililitro de reactivo enzimático para triglicéridos con 10 microlitros de muestra de patrón, que se incuban a la misma temperatura, 37 en baño María, por 5 minutos y posteriormente ustedes van a leer la absorbancia. Aquí sí es importante que recuerden algo, que a diferencia del análisis de glucosa, el producto coloreado en este caso va a ser estable solo 1 hora, ¿verdad? De manera que por sacarlo al baño María, lo más adecuado es que hagan la lectura en el espectrofotómetro de una vez y que pues observen, ¿verdad?, que en este caso la linealidad del método se mantiene hasta 1000 miligramos por dl. Para colesterol total también vamos a trabajar con método enzimático. En este caso, el colesterol presente en la muestra de suero va a ser hidrolizado por efecto de una esterasa a colesterol más ácidos grasos. Ese colesterol en presencia de oxígeno por efecto de una colesterol oxidasa va a ser oxidado a colestentresona y los electrones van a ser captados precisamente para formar peróxido de hidrógeno. Este peróxido de hidrógeno va a ser utilizado nuevamente en esta solución indicadora, que ahora sí, en presencia de la 4-aminofenazona, ¿verdad?, que es el otro receptor cromogénico que se utiliza muchísimo, y fenol, por efecto de la peroxidasa, va a producir quinoneimina, ¿verdad?, que es un producto oxidado, ¿verdad? La quinoneimina es un sustrato que se oxida, al igual que como hemos observado, ¿verdad?, con el caso de los triglicéridos, formando quinoneimina más agua, en donde la absorbancia de la quinoneimina es directamente proporcional a la concentración de colesterol total, y aquí tienen los mismos cuidados y es la misma metodología que para el caso de triglicéridos. Leen la absorbancia a 500 nanómetros y tienen que hacer la lectura una vez que sacan los tubos del baño María, hacer la lectura antes de la hora. La linealidad del método se mantiene hasta los 750 miligramos por dl. Luego, algunos de ustedes van a realizar la prueba de HDL colesterol, ¿verdad?, que ya es una fracción del colesterol, es una lipoproteína de alta densidad. Entonces, aquí hay una pequeña variante de lo que ustedes usualmente hacen, pero que aún así es un procedimiento muy sencillo. Tienen primero que precipitar todas las lipoproteínas que no son HDL, ¿verdad? De manera que podamos separar el HDL, y este HDL es lo que vamos a utilizar para analizarlo posteriormente. ¿Cómo hacemos esa precipitación? Ustedes toman 200 microlitros de suero, lo mezclan con 500 microlitros del reactivo precipitante, que es una mezcla de ácido fosfotúnstico y cloruro de magnesio. Lo mezclan muy bien, ¿verdad? Lo mezclan bastante bien y lo dejan a temperatura ambiente 10 minutos. Luego de esos 10 minutos se lo llevan a Paola o a Brian, ¿verdad?, o al compañero que nos esté ayudando ahí en la centrífuga, para que lo centrifugue a 4000 revoluciones por minuto, y posteriormente les va a entregar a ustedes el tubito en donde ustedes van a observar una parte superior que es el sobrenadante, que es el que tiene las HL colesterol y un precipitado, ¿verdad?, que va a tener todas las demás lipoproteínas y los kilomicrones. Entonces, lo que tienen que hacer es separar un poquito, ¿verdad?, de este sobrenadante y utilizarlo como muestra, utilizando el mismo procedimiento y los mismos reactivos del método enzimático, únicamente que van a tener un patrón específico para HDL colesterol que es diferente probablemente al patrón de colesterol total. Leen la absorbancia a 500 nanómetros, es exactamente la misma metodología que acabamos de ver para colesterol total, ¿verdad?, con los mismos cuidados, y van a hacer la lectura en el espectrofotómetro y a calcular los valores posteriormente utilizando la fórmula de la ley de Lambert y Beer.
Luego de que ustedes tienen todos estos datos, deben además calcular, muchachos, algunos valores adicionales, ¿verdad? Que van a ser por medio de determinación indirecta, ¿verdad? Vean, triglicéridos y colesterol total, recapitulando acá, es la misma fórmula que utilizamos siempre. Absorbancia de la muestra, absorbancia del patrón por concentración del patrón. Para HDL colesterol, nuevamente es absorbancia de la muestra entre patrón por concentración del patrón, pero aquí tienen que considerar 3,5 como factor de dilución. El resultado que les dé de esto lo multiplican por 3,5, porque eso fue lo que se nos diluyó la muestra cuando hicimos la precipitación utilizando el reactivo de ácido fosfotúnstico. Van a calcular el valor de los VLDL colesterol, que simplemente se calcula a partir del valor de triglicéridos. Se dividen los triglicéridos entre 5, siempre y cuando los triglicéridos no estén mayores a 400 miligramos por dl. Porque ya a partir de más de 400, digamos, esta fórmula no es adecuada, ¿verdad? Va a ser inexacta, pero bueno, confiemos en que ustedes, muchachos jóvenes y activos y saludables, ¿verdad? Todos van a mantener valores relativamente bajos de triglicéridos. Tienen que calcular el valor de LDL colesterol utilizando esta fórmula, que se conoce como fórmula de Fridwood. En esta fórmula utilizan el colesterol total, le restan el HDL colesterol y le restan las VLDL colesterol, que es lo mismo que triglicéridos entre 5. Y eso les da el valor de LDL colesterol. Y después, a partir del valor de colesterol total y el HDL, van a calcular este índice de riesgo heterogénico que se conoce como índice de Castelli. Y aquí pues tienen los rangos, e igual en su protocolo ustedes tienen los rangos de referencia. Para concluir con esta parte un poquito, muchachos, les dejo acá los valores de referencia, ¿verdad? Que están en la presentación. Muy importante para efecto evaluativo que se sepan cuáles son los valores normales y los valores de muy alto riesgo, ¿verdad? Son los más importantes realmente. En el caso de colesterol total, vean que para personas menores de 30 años debe ser menor de 180 miligramos por dl y en el caso de mayores de 30 años debe ser menor a 200. Cuando hablamos de un valor de alto riesgo, pues evidentemente cuando se nos pasa de 200 o de 180, pero es muy alto riesgo cuando está igual o mayor a 260 miligramos por dl. Las HDL colesterol, como ustedes saben, y como se les denomina el colesterol bueno, ¿verdad? Es el parámetro que siempre funciona al revés de los demás. Es decir, mientras más alto esté, es menor. Y el riesgo va a haber o se va a dar cuando los valores están muy bajos. Un valor normal en el caso de los hombres es de 35 a 55 y en el caso de las mujeres de 45 a 65. Alto riesgo en el caso de los hombres, valores menores o iguales a 35 y en el caso de mujeres menores o iguales a 45. Las LDL colesterol son un parámetro importantísimo de riesgo de enfermedad cardiovascular. Vean que el rango normal va de 100 a 129, alto riesgo por encima de 160 y muy alto riesgo conforme a la Asociación Americana del Corazón igual o mayor a 190 miligramos por dl. Los VLDL, pues aquí les dejo los rangos, ¿verdad? El rango normal es de 2 a 30, alto riesgo, mayor o igual a 30. En el caso de triglicéridos, lo normal es que ustedes tengan menos de 150. Ya muy alto riesgo, ¿verdad? Más de 200, alto riesgo es más de 200 hasta 499 y muy alto riesgo mayor o igual a 500. ¿Claros hasta acá, chicos? ¿Alguna duda? Con estos parámetros. Todo clarísimo. Entonces, por último, muchachos, y antes de que pasemos a la actividad evaluada, ustedes tienen este cuadrito en su protocolo de laboratorio. Entonces, lo que vamos a hacer es que ustedes van a armar la discusión. Tienen la parte de glucosa, tienen los valores diagnósticos o criterios diagnósticos, ¿verdad? Entonces, a partir de esos criterios, ustedes hacen su discusión, dependiendo de los valores que obtengan.
Y en el caso de lípidos, colesterol, triglicéridos, HDL, LDL, índice de Castelli, etcétera, ustedes van a considerar estas variables o estos parámetros que yo les marqué en amarillo, ¿verdad? Vean que, bueno, anteriormente en el laboratorio nosotros utilizábamos una balanza de bioimpedancia donde les medíamos el peso y el porcentaje de grasa general, ¿verdad? Y les podíamos calcular el índice de masa corporal porque también les medíamos la estatura. Sin embargo, como eso no es posible, lo que van a hacer es considerar, por ejemplo, variables que ustedes sí pueden conocer, ¿verdad? El sujeto experimental al cual le tomaron la muestra y analizaron todo eso. La edad en años, se miden la circunferencia abdominal y averiguan cuáles son los rangos adecuados para hombres y para mujeres, ¿verdad? Que eso es información que está sumamente disponible en fuentes muy confiables en Internet. Si fuman, si consumen alcohol, actividad física, bueno, día y hora de la última sesión de actividad física. Abajito de este cuadro se explica claramente, ¿verdad? Cada uno de estos parámetros en caso de que tengan dudas. Y yo quiero que hagan la discusión de sus parámetros de laboratorio utilizando o en el marco precisamente de estos factores que están aquí. Recuerden que hablamos de factores modificables y no modificables de riesgo para enfermedad cardiovascular. Entonces, aquí estamos mezclando un parámetro no modificable con algunos parámetros que sí son modificables. No se puede contabilizar el riesgo, ¿verdad? Eso es cierto, no estamos haciendo, ni les voy a pedir ni mucho menos que hagan un estudio estadístico porque esto no es posible, pero sí se puede valorar un poquito a la luz de los resultados que ustedes obtengan. ¿De acuerdo? Y con todo lo que hemos discutido hasta ahorita, más lo que ustedes pues ya conocen de sus clases de teoría. ¿Alguna duda, muchachos, con esta parte? ¿Estamos claros? Sí. Sí, profe, todo claro. De acuerdo, muchas gracias. Por último, chicos, viene la parte de la actividad evaluada. ¿De acuerdo? Para la actividad evaluada, toda la información está en el aula virtual, ¿verdad? Ya está disponible desde ahorita. Déjenme un segundo. Quiero ver si les puedo compartir, solo para que lo revisemos rápidamente entre todos. Creí que lo había guardado acá. Vamos a ver. En su aula virtual aparecen ya las indicaciones, ¿verdad? De la actividad evaluada. Aquí está. Bueno, como estoy haciendo la grabación, entonces no se los puedo compartir. Pero bueno, igual yo voy a estar aquí por cualquier duda. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer 5 grupos, ¿verdad? Yo voy a hacer entre ustedes 5 grupos totalmente al azar. Cada uno de estos grupos, el número del grupo tiene que ir con el número de room o el número de cuarto, ¿verdad? Que les salga o aula que les salga cada uno. Y entonces, si uno de ustedes está en el aula 1, entonces eso significa que son el grupo 1. En el aula 2, el grupo 2, el grupo 3, el grupo 4, el grupo 5. Entonces, cada uno de esos grupos en el aula virtual tiene una hojita que es un caso clínico con datos de laboratorio para realizar la actividad evaluada, ¿verdad? Entonces, van al aula virtual y lo que hacen es que, dependiendo del grupo, descargan la hoja, vienen unos datos de un paciente, ¿verdad? La descripción muy brevemente, la historia clínica, parámetros de laboratorio, ¿verdad? Y vienen 3 preguntas. Entonces, deben de responder, ¿verdad? Haciendo la discusión entre ustedes, ¿verdad? Entre los del grupo, cada una de estas preguntas, a la luz de lo que hemos discutido, ¿verdad? Y de los hallazgos clínicos o bioquímicos que están presentes en ese caso clínico.
La idea es que lo respondan, son las 9 de la mañana, 9 pasaditas, entonces la idea es que lo respondan y que elaboren, ¿verdad? Que pasen ese Word a PDF y que lo suban al aula virtual en el espacio que ya les dejé para la actividad evaluada. Cualquier cosa, ¿verdad? Yo voy a estar por acá. Voy a empezar a hacer los grupos en este momento. Pero creo que tengo que cortar la grabación, ¿verdad?